Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y hay un solo pecado imperdonable en la Biblia: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en la Biblia dice: no resistas al Espíritu Santo. Y en la Biblia dice: no contristes al Espíritu Santo, no lo entristezcas. Así que en este ministerio amamos al Espíritu Santo, seguimos al Espíritu Santo, respetamos, honramos al Espíritu Santo. Así que te voy a decir algo: aquí no hay horarios, aquí no hay anuncios, aquí no hay que 15 minutos para esto, 15 minutos del otro. No, seguimos al Espíritu Santo. Seguimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos sigue a nosotros, nosotros lo seguimos a Él. Y es una falta de respeto que el Espíritu Santo se esté moviendo y que los hombres quieran imponer su agenda. Tú no le puedes decir al Espíritu Santo: muévete de 11 a 11:30 y ya después ya no te muevas porque entran los anuncios. Es una falta de respeto. Si Él se quiere mover, nosotros lo único que tenemos que hacer es no estorbarle, no resistirle, no entristecerlo. Así que, amada iglesia, cuando el Espíritu Santo se está moviendo, no atendemos a nadie por respeto al Espíritu Santo, por honra al Espíritu Santo. Nunca le voy a faltar al respeto al Espíritu Santo. No voy a parar su mover ni voy a parar su fluir. Jamás. Si Él se está moviendo, si Él está liberando, si Él está sanando, te doy un consejo: no busques al hombre, búscalo a Él, y en ese momento vas a arrebatar tu milagro, tu sanidad, tu libertad. Ha habido veces, el Señor ha estado haciendo muchos milagros, muchas sanidades, muchas liberaciones, ha estado dando muchos dones, ya no solo en los que estamos aquí, en los que se conectan en línea. El hermano Pedro está Maylin. ¿Dónde está el hermano Pedro, hija de Estados Unidos? ¿Pero en qué estado? En Arizona. El domingo pasado el Señor nos avisó que iba a hacer milagros, sanidades. Y el hermano Pedro hasta nos mandó un video desde Arizona. Ayer me buscó y me dijo: pastor, es que yo tenía una bolita aquí, no se me quitaba y me dolía un montón en la mano. Hasta estiraba y me dolía. Y desde Arizona dice: pero me conecté, yo creí en lo que Dios iba a hacer. Y en ese momento, ¿él es el hermano Pedro? Queridos pastores, Dios los bendiga. Yo quería dar testimonio de lo que ocurrió el día domingo de la semana pasada, que ustedes oraron por sanidad, hubo sanidades ahí en la iglesia. Yo quería dar mi testimonio, ya que días antes a mí me había salido una bolita aquí en la palma de mi mano y me dolía mucho. De hecho, hasta cuando hacía así a mi mano,
yo podía sentir como un tendón se me jalaba de aquí hasta acá. Y ese día que oraron por sanidades, que ustedes dijeron que iba a haber sanidades, yo oré a Dios para que si fuera su voluntad me sanara. Y yo le quiero dar la gloria y la honra a mi Señor, porque desde ese día ya no me duele. Y ya cuando cierro mi mano, pues no me duele y no pasa nada. Yo estoy muy agradecido y quiero darle una gracia. ¿Por qué pasa eso? Ya hemos tenido muchos testimonios de gente que se conecta de lejos y el Señor los sana, el Señor los libera, que están viendo la transmisión y empiezan a ser libres, empiezan a vomitar, les empieza a salir sangre, dicen, ¿qué me pasó? Gente que está viendo la transmisión y reciben el don de lenguas, gente que está viendo la transmisión y empiezan a ver visiones. ¿Por qué pasa eso? Escúchame bien, porque el pastor Eduardo Rivera y la pastora Jazmín solo están aquí hablando lo que el Espíritu Santo dice, pero el Espíritu de Dios está en todos lados. Él está aquí, está en Arizona, está en África, Él está en todos lados. Entonces nosotros tenemos limitantes, pero Él no. Por eso nosotros no hacemos nada, solo somos sus chalanes. Él hace todo. Él hace milagros. Él libera. Él hace sanidades. Amén. Por eso pasa eso. Ahora, hay veces que hemos estado ministrando y ha habido gente que nos jalan así literalmente de la ropa. Pastor, ore por esta persona. Y nosotros le decimos, no. Pastor, ore. No. Y luego la gente dice, es que los pastores no quieren orar por mi familiar o por mí. No es que no querramos orar. Es que si nosotros nos movemos como hombres y oramos, puede que no pase nada, porque es la oración de un hombre. Pero si el Espíritu Santo nos da la instrucción y dice, lo voy a sanar, lo voy a hacer libre, voy a hacer el milagro, entonces va a suceder porque es una instrucción de Él. ¿Sí me explico? Hay veces que hemos orado y el Señor respalda por la fe, pero es mejor que Él dé la instrucción. Ha habido gente que llega y dice, libéreme en el nombre de Jesús. No. Cuando el Espíritu de Dios marque el tiempo, Él te va a empezar a liberar y nos va a dar la instrucción. Amén. Está un poquito bajo el... Amén. Entonces te voy a adelantar algo. Va a haber noches que algunos nos vamos a quedar aquí adorando toda la noche. Y nos vamos a quedar profetizando y adorando y exaltando en verdad. Y te voy a adelantar algo para que no te sientas. Te amo en el amor de Cristo. Te amo mucho. Veme a los ojos. Te amo mucho en el amor de Cristo. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y créeme que a los pastores el Señor nos pone un corazón de que amemos a los suyos. Se les ama harto. Amén. Pero te voy a adelantar una cosa. Cuando el Espíritu Santo se está moviendo, aunque te amo mucho, no me voy a preocupar por tu camión. Pastor, es que el camión, yo le voy a decir, hermano, quédese aquí adorando mejor, ahí, ya en la mañana salimos. ¿Por qué?
porque amamos al Espíritu Santo. Cuidamos mucho no faltarle al respeto. Te voy a decir por qué. Como Él es una persona, ¿tú dónde estarías? Tú eres una persona, ¿no? ¿Dónde estarías? ¿Donde te honran o donde no te honran? ¿Donde te respetan o donde no te respetan? ¿Donde te ignoran o donde te escuchan? ¿Dónde estarías? Si nosotros como personas estamos donde nos aman, donde nos honran, donde nos respetan, donde nos escuchan, ¿por qué crees que el Espíritu Santo, que es una persona, va a estar en lugares donde no se le respeta, donde no se le honra, donde no se le escucha, donde no se le ama? No es así. Entonces lo que cuidamos aquí es amar su presencia, honrarlo, escucharlo, obedecerlo. No lo resistimos. Luego el Señor nos ha pegado unas ministradas, unas revolcadas ahí en el altar, que ya no podemos seguir hablando. Sí, somos pastores, sí estoy. Este año me graduó del doctorado en teología. Gracias a Dios. Pero eso no importa. Porque cuando Él se mueve, terminamos revolcados, terminamos arrodillados, terminamos llorando. Así que te voy a decir algo. Debes de tener, repite conmigo, conciencia de presencia. Por ejemplo, hoy que entramos aquí, luego sentí su presencia. Conciencia de presencia. Tú te das cuenta cuando alguien está en casa. ¿Por qué? Porque hay un aroma, porque hay un mover, porque hay una manifestación. ¿Sí me explico? Entonces tienes que tener conciencia de su presencia, honrar su presencia. Amén. Y te doy un consejo. Todo lo que necesitas, Dios lo tiene para ti. Incluso cuando son los tiempos de ministración, no nos jales a nosotros, no nos veas a nosotros. No. Nosotros somos los chalanes. Búscalo a Él, toca el corazón de Dios, impacta su corazón, y ahí es cuando Él da la instrucción. Le dice, le voy a sanar, le voy a liberar, lo que Él quiera. Amén. Tienes que entender algo, iglesia. Jesús es el novio. La iglesia es la novia. Entonces, ¿quiénes somos los pastores? Los amigos del novio. Y el amigo del novio, su trabajo es hablarle a la novia, preparar a la novia para que esté lista para el novio, para la boda. Es hablarle a la novia del novio. Amén. Imagínense que un amigo del novio empezara a enamorar a la novia para sí mismo. Eso está mal. Por eso aquí se enseña el principio de honra, sí, obedecer a vuestros pastores, sí, por supuesto, rendir cuentas, pastorearse, sí, por supuesto, pero te enseñamos a que veas al novio, te enseñamos a que veas a Jesús. Si Él se está moviendo, si Él está liberando, arrebata lo que necesites, arrebata lo que necesites.
Quítate la religión de, ay, pero no anuncios. ¿Y qué? Los anuncios del campamento no te van a transformar. Rompe la religiosidad. Mira, te voy a decir algo. Ayer estábamos en la casa y eran como la 1 de la mañana. Yo la verdad estaba viendo una película. Ya había preparado la prédica, ya había mandado todo y estaba viendo una peli. La pastora, Janita, ya se iban a dormir. Y en eso el Señor me inquietó, le puse pausa a la peli, fui al cuarto donde están ellas. Y de repente Dios usa la boca de Janita y dice, papá, dice Dios que unjas la casa. A mí ya me había hablado en la mañana, pero la verdad no lo recordé, perdóname, Señor. Y en ese momento la pastora dice, me levanté con la instrucción del Señor de ungir la casa. Y el Señor usa la voz de mi hija de 4 años, papá, dice el Señor que unjas la casa. Estábamos ya en pijama, ya era la 1 de la mañana. Imagínate que yo me hubiera puesto en las formas de, no, mañana mejor en que esté en mi ropa dominical. No importó que estuviéramos en pijama, que fuera la 1 de la mañana, si el Señor lo manda, obedecemos. Empezamos a ungir la casa, empezamos a declarar, empezamos a orar, terminamos como a las 2:30 de la mañana. Cuando estábamos arriba se soltó una gloria de Dios ahí en la azotea. Ahí en la azotea, en ese roof garden le llaman. Ya, ahora los nombres muy finos. El roof garden. La azotea, pues. Ahí en la azotea. Terminamos postrados. Hacía un montón de frío, no nos importó el frío. Estábamos descalzos, en pantuflas, unos así. No nos importó. Solo obedecimos y se desató una gloria de Dios. Que dije, ay Señor, nos la vamos a amanecer en la azotea. ¿Sí me explico? Tienes que arrebatar, rompe las formas, sigue la fe, rompe la religión. Miren, los fariseos religiosos tenían sus rituales de purificación y había todo un proceder, una lista de pasos para el ritual de purificación. Al leproso ese que se le apareció al Señor Jesús en el camino, no le importó el ritual de purificación. No tenía una cita con el Señor Jesús. Simplemente vio que iba pasando el Señor Jesús y le dijo, si quieres, límpiame. Y Jesús le dijo, si quiero, sé limpio. Y al momento fue limpio. El malhechor que estaba al lado de Jesús no era cristiano. No estuvo en un discipulado. Simplemente lo estaban matando al lado de Jesús y él dijo, yo aquí aprovecho. Señor, por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en mi reino. O sea, así que si el Espíritu Santo se está moviendo, si Dios se está moviendo, arrebata. Él no se va a hacer a tu forma, porque tú no mandas. Tú y yo nos tenemos que hacer a su forma, porque Él manda.
vas a cumplir el requisito de Mateo 18:4. La gente cree que para estar más cerca de Dios tienes que ser así más cristiano, tener 10 discipulados y hasta le hacen como pavos reales. Yo tengo 50 años de cristiano. He tomado 40 discipulados. Conozco al pastor Chi, al pastor Yo, y no sé cuántos nombres, porque ya hay cada nombre bien furufo, bien elegante. Y al apóstol no sé qué. Eso no te va a servir. Hay uno solo que testifica que eres hijo de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No que tengas 50 años de cristiano, que conozcas a no sé quién, al grupo no sé quién, a la banda no sé quién. No. Uno solo testifica que eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios. Y hay una sola forma de acercarse a Dios. Imagínate que yo llegara a su presencia y le dijera: ya llegó el pastor con 2 doctorados, maestría. ¿Sabes qué va a pasar con Dios? Me va a vomitar. Porque dice la Biblia que Dios vomita, se aparta de los soberbios. La única forma de acercarse a Dios es con humildad. Está en Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Acércate a Dios con un corazón de niño. Quita todo el garigoleo, el góngora y góngora. Eso no sirve. Solo desnuda tu corazón y acércate como un niño. Así me acerco al Señor, como un niño. Amén. Amén. Todavía no empieza la prédica, ¿eh? Esa es la introducción. Le quiero decir a mi abuelo que ahorita viene. Mira, la palabra rema, te la revela el Espíritu Santo. Porque Dios es Espíritu y es vida. Y el Espíritu de Dios te la revela tu espíritu de hombre. La palabra no es de entendimiento privado, no es de entendimiento humano. Tiene que ser revelada del Espíritu de Dios a tu espíritu. Imagínense, ahora que en el doctorado de teología me enseñaron que hermenéutica, homilética, exégesis, todo eso. No, hombre, Dios me guarde de llegar con el Señor. No, es que la hermenéutica. No, hombre, hermanos, yo llego como niño. Ah, mi Señor, ¿de qué quieres hablar? A este tu niño, el más pequeño de todos. Y luego le he dicho: háblame así con palitos y bolitas para que tu niño entienda. Y todos los ejemplos que ven que ponemos aquí. Luego alguien me decía: pastor, ¿cómo se le ocurren tantos ejemplos? Y pues es que no es que se me ocurran, es que le digo al Señor que me hable como un niño con palitos y bolitas, y así me lo pone en mi cabeza. Amén. ¿Quieres saber si estás en el espíritu o estás en la carnúvela? Es bien fácil. Ven acá, hijo. ¿Cómo sabemos si está en el espíritu o está en la carne? A ver, vamos a verlo. Trae peinado medio cristiano, pero no trae corbata. Yo creo que entonces, híjole, vamos uno a uno.
Trae tenis, no, ya perdió. Trae la carne, ¿no? Esa no es la forma de saber si alguien está en el espíritu o está en la carne. El Señor Jesús lo dijo claro. No se dejen engañar. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Cómo sabes que un mango es mango? Pues porque le vas a ver los mangos ahí colgados. ¿Cómo sabes que un naranjo es naranjo? Pues le vas a ver las naranjas ahí colgadas. ¿Sí o no? Imagínate que llegue un nopal y que diga, no, yo soy rosas. Yo soy una rosa, un rosal. Y dices, no, sí, por eso tengo espinas, mira. Igual y te engaña, pero cuando le ves la tuna, dices, no, hombre, ya te vi la tuna, tú eres nopal. ¿Sí me explico? Eso es como el Señor Jesús nos enseñó a discernir. Dijo, por sus frutos lo conoceréis. Pon así. ¿Qué fruto? Hay fruto de la carne y fruto del espíritu. El fruto de la carne, ira, contienda, disensiones, divisiones, pleitos. Ese es el fruto de la carne. Entonces, Él puede decir, yo estoy en el Espíritu. Estoy en el Espíritu. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Ah! Ah, ¡Ah! ah, ¡Ah! ah. Pero pues le estás viendo cómo trae la tuna. Le estás viendo que trae fruto de contienda, de división, de pleito. El fruto revela cómo está el árbol. ¿Sí me explico? Pero si llega y ni dice nada, buenas tardes, hermano, buenas Buenas tardes. tardes, hermano. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Pero le estás viendo el fruto del Espíritu Santo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Entonces el Espíritu Santo está mostrando fruto y el Espíritu Santo testifica por él. Porque hay fruto del Espíritu Santo y eso quiere decir que es guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces no se dejen engañar, mis hermanos. Hoy en día va a haber muchos que hablen bien bonito. El fruto. Y el fruto te va a revelar cómo está el árbol. Ha habido gente que llega, es que yo soy el pastor, el tal. Dije, quiero hablar con su esposa. ¿Por qué? Quiero ver qué testimonio da su esposa, sus hijos de usted. Porque debe de haber fruto en su casa. Porque nadie puede liderar, gobernar, dice la Biblia, la iglesia, si tiene un desorden en su casa. Entonces, vean el fruto, vean el fruto, vean el fruto, vean el fruto. Amén. Y sin levantar la mano, si te das cuenta que hoy en día traes fruto así como de tuna, así como de choconostre, que traes fruto picoso, arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete. Sigue al Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo te revele a Cristo para que te hagas a su imagen, a su semejanza, llamados sobre llamados, buscar ser a la estatura del varón perfecto, Jesús. Entonces, si traes de fruto tuna o choconostle, fruto
fruto picoso, arrepiéntete y empieza a tener amistad, comunión con el Espíritu Santo. Y en un tiempo vas a traer fruto de amor, vas a traer fruto de paz, vas a traer fruto de unidad, vas a traer fruto de reino. ¿Y sabes qué va a pasar? Que tu familia va a empezar a comer de ese fruto. Y de repente tu familia, que por tantos años no ha querido saber del Evangelio, te va a decir: oye, yo quiero de eso. ¿Por qué? Porque empiezan a comer del fruto del reino. Amén. ¿Entiende algo? ¿Quién dijo que el crecimiento espiritual lo da la posición en una iglesia, en una organización? No. ¿Quién dijo que el crecimiento espiritual te lo dan los años de cristiano? No. El crecimiento espiritual se mide en cuánto te pareces a Jesús, en cuánto te aferras a parecerte a Jesús, en cuánta relación, comunión tienes con el Espíritu Santo. Amén. Hay muchos hermanos que cuando llegan aquí a la iglesia dicen: ah, pastor, pero no es que usted ya llegó. Yo les digo: ¿a dónde? ¿A dónde? Que no me enteré. No, es que usted ya es pastor. Y luego, no, pues ya llegó, ya usted ya es otro nivel. No, hombre, si como pastores nos tenemos que cuidar el doble. Tenemos que tener más comunión, más búsqueda, más hambre por Él. Pero usted es pastor, luego el Señor lo ministra. Pues si no me ministra Él, ¿quién? Si no me dejo ministrar por Él, se me empieza a hacer la piel de cocodrilo, mira, gruesa, gruesa. Los hermanos piel de cocodrilo son esos que ya están tiesos, ya no se conmueven, ya nada los mueve, ya están tiesos, giotosos en el espíritu. Sí, ya nada, ya. Y todavía ven a alguien saltando así. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y sabes qué dicen? Vente, va a ser también cocodrilo. Llega alguien así en el espíritu. ¡Ah! Un nuevo convertido. ¡Amén! ¡Aleluya! Y llegan los cocodrilos. Digo, sí, cocodrilo. Amén. Este es el primer amor. Y ya se le pasará. ¡Qué vergüenza! ¿Qué no dice el Señor? Libro de Apocalipsis, carta del ángel de Dios a la iglesia de Efeso. Regresa a tu primer amor. ¿Qué no debemos estar siempre en el primer amor? No, hermanos, Dios me libre de convertirme en un pastor cocodrilo, piel de cocodrilo. No, hermanos, líbrame, Señor, por favor. Amén. Amén. Ahora sí entramos a la prédica. Jesús profetizado, crucificado y glorificado. Jesús profetizado, crucificado, glorificado. Ok. Hay un gran problema con algunos que leen la Biblia, porque se lee la Biblia, pero luego se sacan pasajes de su contexto. Y repite conmigo: un texto sin contexto sirve nada más de pretexto. Tú no puedes sacar un pasaje de la Biblia e interpretarlo aisladamente. Primero tienes que interpretar
contexto de su capítulo, de su libro, del compendio de libros que es la Biblia. Y sirve que hago el anuncio. Hay gente que hace algo que, voy a cerrar los ojos, Señor, responde, me pone el dedo. Eso se llama bibliomancia. Y no es una práctica bíblica. Y puedes caer en el error. ¿Por qué? Una vez una hermana se fue de la iglesia porque agarró y dijo, Señor, habla, me puso el dedo. Dijo, ya me voy, pastor, porque mi dedo cayó donde decía, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces ya me voy. Aparte ni se refiere a eso ese versículo, pero le digo, oiga, hermana, ¿y qué tal si le hubiera caído de donde dice que Judas se ahogó? Entonces, miren, la gran mayoría de personas, cuando se les habla de Jesús, lo ven así, como fue profetizado. Isaías 53, del 1 al 5, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay padecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Alguna vez escuché una persona que llegó una hermana y le dice, es que vi a Jesús. ¿Y cómo era? Y se lo vi así como oro refulgente, lo vi impresionante, decía la hermana. Y este hombre que enseñaba la palabra dijo, no era Jesús, porque está escrito que lo tenías que ver como raíz de tierra seca, que no hay parecer en él ni hermosura para que no le deseemos. Ahora, ¿la Biblia habla eso de Jesús? Sí. Hay muchas profecías mesiánicas que puedes ver en todo el Antiguo Testamento. Una de ellas está en Isaías 53. Y ciertamente estaba profetizado aproximadamente 700 años de que viniera Jesús, que iba a suceder esto. Que iba a venir Emmanuel, Dios con nosotros, que iba a venir el Salvador y que iba a venir así, que iba a vivir esto, que iba a ser despreciado, que iba a ser desechado, que iba a ser varón de dolores. Amén. Amén. Entonces vamos a verlo en una línea del tiempo. Digamos que aquí es el tiempo donde está el profeta Isaías. Aquí es cuando vino el Señor Jesús físicamente a la tierra. Y aquí es hoy. Amén. Entonces, tú que estás chiquita. ¿Quién más está así? Vente, Karencita.
De hecho, también estamos escribiendo un libro de esto, pero no puedo darte tantos versículos en la prédica. Pero inscríbete a la universidad en los jueves sin costo y ahí escudriñamos la palabra a profundidad. Un deleite, empaparse de la palabra de Dios. Amén. Ahora, aquí es la profecía. Este es el tiempo de la profecía, donde hablaba que iba a venir el Salvador, donde hablaba que iba a venir el Mesías y estaba profetizado. ¿Por qué el Mesías? Porque viene del hebreo Meshiach, que significa el ungido, el enviado. Amén. ¿Y por qué se le llama después el Cristo? Porque en latín, cuando viene el Señor Jesús, es el Christos. En latín, Christos significa Meshiach o Mesías. Por eso decían, ya vino el Mesías, el Cristo, Jesucristo. Amén. Okay. Vamos a este tiempo. Estaba profetizado que iba a venir el Señor Jesús y que no iba a venir como un rey en esta tierra, porque acuérdense que la gente en aquel entonces esperaba que viniera un Mesías que fuera como un gobierno davídico. O sea, ¿cómo es un gobierno davídico? Como el gobierno de David, que iba a venir el Señor Jesús con pompa, con poderío, que iba a llegar con riquezas y que iba a llegar y que iba a derrotar al imperio romano y que iba a establecer el reino de Dios en la tierra, como cuando vino el rey David. Viene el rey David y vence a los filisteos y vence a todas las tribus que estaban alrededor, y lo que sucede cuando viene el rey David es que vence a todos, el Señor lo hace próspero y era el reino más renombrado de la tierra. ¿Ven? Esperaban que el Mesías iba a venir así, pero Dios no dijo eso. Dios dijo, no va a venir así. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como escondimos el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. O sea, Dios en el libro del profeta Isaías está avisando 700 años antes de la llegada del Señor que no iba a venir como todos lo esperaban. Ojo, Él sí iba a venir a liberar a los cautivos. Pero cuando se estudiaban las escrituras en aquel entonces del profeta Isaías, creían que liberar a los cautivos es que Él iba a llegar y que iba a hacer una rebelión para vencer a los romanos. De hecho, había un segmento, una doctrina, que eran los celotes. Estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos y los celotes. Los celotes era una orden de guerreros físicos, de gente que se preparaba en la guerra, en matar, porque estaban esperando que viniera el Mesías para que armara un ejército físico y derrocara a Roma. Pero el Señor avisó y dijo, no va a venir así. Va a venir humilde. Entonces, viene el Señor Jesús. Nace en un pesebre. Nace en Belén de Judea. Físicamente no había humanamente pompa y poderío, no había riquezas. De hecho, cuando se lo llevan a Poncio Pilatos, le dice Poncio, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo has dicho.
dice, pues prácticamente Poncio le dice, no te veo como rey. ¿Dónde está tu reino? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. El Señor Jesús le estaba diciendo, mi reino no compite contra los reinos de la tierra. Mi reino está sobre todos los reinos de este mundo, como la profecía que el Señor le había mostrado al profeta Daniel. Y Poncio no entiende. Y le dice, ¿cuál es la verdad? No se dio cuenta que estaba viendo la verdad. Y no agarraban la onda. Incluso cuando el Señor Jesús llega aquí y empieza su ministerio, lo primero que hace después que viene del desierto, esto lo puedes ver en el Evangelio de Lucas 4, es que entra a una sinagoga y ellos estaban esperando que llegara así un rey con espada, con ejército. Y el Señor Jesús entra a la sinagoga y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero todos se quedan como... ¿Cómo va a dar libertad a los cautivos? Pues ¿dónde está su espada y dónde está su ejército para que venza a Roma? Ahora, Jenny, y aquí se cumple lo que estaba profetizado en Isaías, Marcos 15, del 15 al 26. Acuérdense, estamos aquí. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido el lugar de calavera. Y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Marcos 15 se cumple la profecía de Isaías, experimentado en quebranto, varón de dolores, como oveja fue llevado al matadero, mas no abrió su boca. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo que estaba profetizado ahora está cumplido. Amén. Ahora quiero que vean esto. Ven, lo voy a agarrar aquí. Vente aquí. Vente aquí. Imagínense, solo imagínense que aquí está Jesús. O sea, en esta significación, aquí está Jesús, pero en esta significación, imagínense que aquí está Jesús y aquí están sus discípulos.
Imagínense que aquí están los 12. Ahora, cuando viene el Señor Jesús, que estaba profetizado aquí, nadie había entendido cómo habría de venir. Solo los discípulos, los que le seguían, habían creído en él. Ahora imagínense, iban ellos muy envalentonados con Jesús siguiéndolo. Síganme. De regreso. Pero ellos tampoco entendían lo que habría de venir. De hecho, entre sus discípulos había un celote. Y el celote estaba listo como: y Señor, mi Mesías, ¿tú dices cuándo? ¿Tú dices cuándo y nos arrancamos? No entendían. De hecho, como no entendían, una vez el Señor Jesús les dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y Pedro, uno de los más cercanos, dice: que nunca tal acontezca. O sea, no lo entendían. No lo entendían. Ahora, imagínense los discípulos cuando el Señor Jesús es crucificado y sepultado. Imagínense cómo se quedaron. Ponte aquí, Su. Cambia. No, aquí. Muy bien. Ahí está. Su, usa ese talento que Dios te dio. A ver. Y entonces imagínense los discípulos cómo quedaron. Pedro lo negó, todos se dispersaron. Yo creo que el celote se quedó. Y mi espada y la rebelión ya lo habían crucificado. Y era tanta su agonía que no recordaron que estaba profetizado y que el mismo Jesús les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Entonces ellos seguían. Precioso aquel pasaje del camino de Maús, donde se les aparece el Señor ya resucitado y están llorando porque están afligidos y le empiezan a decir a Jesús: por Jesús de Nazaret. Le están diciendo a Jesús que están llorando por Jesús. No se dieron cuenta que Jesús estaba enfrente de ellos. Ahí está. Bueno, no se la creían. De hecho, hubo un tal Tomás. De hecho, hoy en día muchos dicen: yo como Santo Tomás, hasta no creer, no creer. Si el Señor lo puso como un ejemplo, no de algo que tengas que seguir. Porque tú y uno dijo: no, es que yo. No, es que yo. Hasta que si no pongo mi dedo Si no pongo mi dedo en los huecos de sus manos en los huecos de su mano y en su y costado, en su costado, yo no voy a creer. yo no voy a creer. O sea, así estaban, así de ese vuelo, hermanos, así de ese vuelo, los discípulos. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué? Que se le aparece Jesús y le dice: a ver, Tomás, mete tu dedo. No. ¿Cómo de que no, órale? Y mételo en el costado. Ah, Señor, he creído. Ah, Señor, he creído. Tomás, tú porque ves, crees. Bienaventurados aquellos que sin ver crean. Amén. 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 O sea, al Señor Jesús le costó un montón de trabajo que sus mismos discípulos se dieran cuenta que ahí estaba. Por eso se les apareció y anduvo entre ellos 40 días. Para que ellos se dieran cuenta que ahí estaba Jesús. Amén.
Y es más, para que no hubiera duda, cuando Jesús asciende al cielo, le dicen, ¡ah, Jesús! ¡Ah, Jesús! Lo hacen frente de él y ellos ven cómo asciende al cielo. Quiero estar así. Jesús. Jesús. Y ven cómo sube a las nubes y ellos lo vieron. ¡Qué gloria! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Sí o no? ¡Vamos! Ahora, ¿cuál es el problema de cristianos hoy en día? Cristianos y no cristianos. Que el mundo se ha encargado de que la gente no vea a Jesús ascendido, no vea a Jesús que venció a la muerte, que arrebató las llaves, que subió al cielo. No, se han encargado que la gente lo vea aquí. La religión se ha encargado de que tú veas una figurilla de nada que ver con Jesús, una figurilla crucificado, ensangrentado, que por amor fue a una cruz, por supuesto, mas no se quedó allí. Si tú ves a Jesús aquí, yo me acuerdo de niño, yo no nací cristiano, el Señor me alcanzó en el camino, con todo, como si me alcanzara una catarata. ¡Ay! Y hasta la fecha me sigue revolcando, hermanos. Pero yo no nací cristiano. Y mis abuelitos eran muy religiosos. Y me acuerdo que yo de niño, alguna vez me llevaron a un convento y me decían, ese es Jesús. Y había una figurilla de barro con un montón de sangre. Y me decían, Él te va a ayudar. Y yo de niño decía, ¿pero cómo? En serio, yo de niño no entendía muchas cosas. Yo decía, pero velo. Y en el corazón de un niño hasta me daban ganas de subirme y bajar la figurilla. Y entonces, la gran mentira que se propaga por el mundo es como si Jesús se hubiera quedado ahí. Por amor a ti y a mí, estuvo ahí, mas no se quedó ahí. Bajó al centro de la tierra y estuvo ahí y arrebató las llaves del Hades, mas no se quedó ahí. Ascendió y estuvo 40 días con los discípulos, mas no se quedó ahí. Ascendió al cielo. Jesús. Pero hasta ahí sabían los discípulos lo que había pasado con Jesús. Hasta ese momento, lo único que sabían los discípulos es que Jesús había ascendido. El Señor Jesús les había dicho que había arrebatado las llaves. El Señor Jesús les había dicho muchas cosas, pero ellos lo que habían visto, hasta donde se habían quedado, es que Jesús había ascendido y que no le verían más. Y como el Señor Jesús sabía que no lo entenderían, les dijo, les enviaré al Espíritu Santo y Él les revelará, los guiará. Él es el consolador. Te voy a decir algo. Nos decimos cristianos porque seguimos a Cristo. Pero no puedes ser cristiano sin el Espíritu Santo. Ni siquiera el mismo Señor Jesús
empezó su ministerio sin el Espíritu Santo. Tú lees la Biblia, estuvo 33 años en la tierra aproximadamente. Su ministerio no empieza a los 30, pero lo primero que hace es que va al Jordán, es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre de él en forma corporal de paloma. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo estaba con él. Por eso en Lucas 4:18 Jesús entra a la sinagoga y dice: el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido. Entonces, si el mismo Señor Jesús no empezó su ministerio sin el Espíritu Santo, ¿por qué pretendemos ser cristianos sin el Espíritu Santo? No vas a poder, te vas a estar dando de topes. Créeme, yo lo intenté y no pude. Y como no puedes, porque el Espíritu Santo es el único que convence de juicio, de justicia, de pecado, como no puedes, entonces empiezas a aparentar. Empiezas a ser uno en el templo, pero otro en tu casa. Empiezas a comportarte como un pilluelo, como una pilluela. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te toma, te transforma. Amén. Ahora, el Señor Jesús les dice: no se aparten de Jerusalén hasta que sean investidos de Espíritu Santo y fuego. Porque el Señor Jesús sabía que ellos se habían quedado hasta donde Él había ascendido. Entonces dice el Señor Jesús: no se aparten de Jerusalén, hijitos, hasta que sean investidos del Espíritu Santo y fuego. Y entonces, 10 días después, día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, el Señor Jesús fue crucificado en Pascua. Casualidad, no, diosidencia. En la Pascua era donde se inmolaba el Cordero. Ahí fue inmolado el Cordero de Dios. 50 días después, día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo. Hechos 2, y se cumple la profecía de Joel 2. En los postreros días el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Entonces, como ya estaba el Espíritu Santo con ellos, el Señor se agarra uno, específicamente a uno. Miren, ya tengo mi piel así. El Espíritu Santo se agarra a uno y no a uno cualquiera. Se agarra a Juan. ¿Por qué a Juan? Porque Juan es el que tuvo el atrevimiento. ¿Cuál atrevimiento? Que cuando Jesús cenó por última vez con sus discípulos, Juan fue el que tuvo el atrevimiento de recargarse en el pecho de Jesús. Años después, que ya había sido derramado el Espíritu Santo, agarran a Juan y lo agarran de exiliado y lo avientan a la isla de Patmos. ¡Órale! Chanito. Y de ahí surge el libro de Apocalipsis. Apocalipsis no es algo malo. Mucha gente ha dicho, es algo apocalíptico, como si fuera algo malo. No, Apocalipsis significa la revelación. ¿Revelación de qué? Más que de qué, es de quién. Acuérdense, el Señor Jesús sube y está sentado a la diestra del Padre. Ya no está crucificado, ya no está en la tierra, ahora está glorificado a la diestra del Padre. Pero ellos no lo sabían. Y ellos
Así como tú, tenemos un trabajo, una encomienda, una comisión, chatos. Testificar. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. ¿Pero de qué testificaban? De lo que veían. Entonces, el Señor Jesús, un día estaba Juan, ya viejito, en la isla de Patmos, y de repente, ¡pum!, se quita este velo, ¡pum!, ¡pum!, perdón, ¡pum!, y ahí empieza a hablar Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Se me eriza la piel. ¿Por qué? Acuérdense, el Señor Jesús dijo: ya no les diré más siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor, sino les diré mis amigos. Vosotros sois mis amigos y les voy a revelar. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Que acuérdense, la iglesia se había quedado con que Jesús había ascendido, pero el Señor Jesús en ese momento quita el velo y le dice a Juan: no, ahora quiero que veas lo que pasó conmigo. Y escríbelo bien, Juanito. Escríbelo bien para que se lo digas a todos. Escríbelo bien para que se lo digas a todos mis discípulos. Escríbelo bien para que se lo digas a la iglesia. Para que te lo dijera a ti. ¿Cómo lo puedo saber? Apocalipsis 2 y 3. Dice el ángel de Dios: escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Las iglesias en Asia representan tiempos, son temporadas de la iglesia. Y le dice: mira, Juanito, escríbelo, para que ellos no crean que me quedé en una cruz. Quiero que ellos vean el poder y la autoridad que me ha sido dada. Y entonces Juan tiene la revelación del Señor glorificado. Amén. Y dice: escribe en un libro lo que ves. Ese Juan ya estaba acá. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Kingdom Project, a todas las iglesias. Y dice Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. O sea, Juan no entendía nada. Dice: y se volvió a ver la voz que hablaba con él. Imagínense que aquí está el Señor Jesús. Y Juan se vuelve ese Juanito temerario que se le había acostado a Jesús. ¿Se acuerdan? Ahora se voltea para ver la voz que le había hablado y le había dicho: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin. Voltea Juan y mire lo que pasa. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su
recargado. Y ese mismo Juan, el temerario que se le había recargado, esta vez ve al Señor glorificado. ¡Fua! Su rostro era como fuego. Y ahora cae como muerto. Cae como muerto a sus pies. ¿Por qué? Acuérdense, los hombres no aguantamos ver la gloria de Dios. Por eso el profeta Daniel, cuando ora, dice que ve al ángel de Dios cae como muerto. Por eso el Señor le dice en Sinaí a Moisés. Moisés le dice: muéstrame tu gloria, no, porque puedes morir. No aguantamos la gloria de Dios. Ese Juan que en los evangelios, evangelio de Juan le hace así. Ahora cuando ve a Jesús glorificado, cae como muerto por la gloria de Dios. Amén. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, o sea, el mismo Señor Jesús le ayuda y le dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Mira qué más dice. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, Juan, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro, son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 5, del 11 al 14. Y dice Juan, fíjense, vean lo que vio Juan. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. El gran problema es que mucha gente cree que el libro de Apocalipsis son cosas que pasarán en el futuro. Y no solo es eso, divide el libro de Apocalipsis en 2. Primero es la revelación, donde Jesús le revela a su iglesia, para que su iglesia no se quede con la imagen de cómo fue quebrantado, varón de dolores, experimentado en quebranto, que no se quede pensando en que Jesús solo ascendió y ya, sino que sepan lo que pasó después. Para que sepan que su Señor y su Salvador le han sido dadas las llaves del Hades. Le han sido dada la fortaleza, le han sido dada poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza. Le ha sido dado poder, autoridad, dominio, gobierno, sempiterno. Pero súbeme hasta el cuarto de corazón. Ahorita, mañana. Esa es la revelación. Hay otra parte de Apocalipsis que se habla de cosas que van a venir. Y coincide con lo que está escrito en Mateo, Daniel. Y
¿Cuántas profecías? Pero empieza con la revelación de Jesús glorificado. Con esto cerramos. En el principio fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y hay una característica que Dios puso en el ser humano. Nos hizo seres de adoración. Y hay una característica que Dios puso en el ser humano, de adquirir características de aquello que sigues o adoras. Y fíjense la mentira que está en el mundo. Por eso el enemigo ataca tanto con la idolatría. Porque si tú sigues un muñeco de barro y adoran un muñeco de barro como lo hace el mundo, se hacen como ese ídolo. Dice el Salmo, se hacen muertos como los ídolos porque tienen oídos y no pueden oír, tienen boca mas no pueden hablar, tienen pies mas no andan. Por eso el enemigo está tan empeñado en que la gente siga un muñeco, porque entonces espiritualmente la gente se hace tiesa como el muñeco. Por eso el enemigo está tan interesado en que solo se vea a Jesús en esa cruz a través de un muñeco. ¿Por qué? Porque entonces tú estás siguiendo, estás adorando lo que tú crees que es Jesús. Y escúchame, Él estuvo ahí por amor, mas no se quedó ahí. Él ascendió y fue glorificado y se le fue dado poder, autoridad, gobierno, dominio. Es el Dios vivo. El que era, el que es, el que ha de venir. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Esa es la revelación. Ese es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Jesús. Ese. Amén. Ahora, para que tú puedas tener la revelación, solo es a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien te lleva al Hijo. Y cuando tienes la revelación del Hijo, y el Hijo es el camino, la verdad y la vida, entonces el Hijo te lleva al Padre. Y por eso podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y ahora déjeme subar a mamá. ¿Cuál es el trono de la gracia? Lo acabamos de leer en Apocalipsis. El trono de Dios. Al que está sentado en el trono. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza. Triste, hermanos. Cristianos que dicen, ay, es que se me puede venir el chupacabras encima. Ay, es que me echaron el mal de ojo. Ay, es que ya esto. Yo digo, es gente que no ha tenido la revelación de quién es su Señor. Cuando tienes la revelación de quién es tu Señor,
y el Espíritu Santo está contigo y te lo revela, no te va a importar que haga esa gentuza malvaduza. Te va a importar tener una relación con Él. Y entonces vivirás la palabra que sí, Dios contigo, ¿quién contra ti? Y pobrecito de que se ponga en tu contra, porque no se levanta contra ti, sino contra el Dios que está contigo. Entonces no te preocupes por lo que te hagan, que esto, que lo otro. No, hombre, preocúpate por tener intimidad con Dios. El Señor luego dice, hagan esto, sí. Él lo dice y Él respalda. Pero entiende el poder de Jesús. Para que se te quite el enojo. Ahora, Espíritu Santo, revélales el poder de Jesús. Y ahora quiero que entiendas, con esto cerramos. El poder que hay en usar su nombre. En este mundo hay algo que se llama poder notarial. Si yo le firmo eso a alguien, un poder a nombre mío, esa persona se puede presentar con el notario, con juzgados, donde sea, y decir, le dicen, hola, tú eres Juanito. No, saca el poder y dice, soy Eduardo, porque aquí tengo el poder de Eduardo. Ah, sí. Y entonces tiene las facultades de Eduardo. Cuando el Señor Jesús nos deja usar su nombre, al que se le fue dado todo el poder, la gloria, la honra, está diciendo, están legalmente autorizados, tienen un poder no notarial, celestial, para usar mi nombre, el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra. Por eso hay gente que dice, pastores, que usted echó fuera esos, usted hizo liberación. No, hombre, Dios me guarde, yo no hice nada, lo hizo Jesús, porque yo lo hice en su nombre. Por eso cuando vienen aquellos chocarreros contra mí, arréglense con Jesús, fue en su nombre. Se meten en un montón de problemas espirituales cuando la gente dice, no, sí fui yo. No, hombre, hermanos. O que dicen, pastores, que hizo sanidades. No, hombre, yo no. Jesús, porque fue en su nombre. Milagros, fue Jesús, porque fue en su nombre. No, hermanos, si es en el nombre de uno, les pasa lo de esos hijos de Leseba. Hasta los golpearon, hasta desnudos los mandaron a aquellos. Es en su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Porque estás hablando en el nombre de aquel que es digno de poder, riqueza, sabiduría, fortaleza,